El olor a desinfectante y despedida llenaba cada rincón de aquella habitación del Hospital General de Querétaro. Diego Mendoza estaba de pie junto a la pared verde desgastada, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón de mezclilla y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Las máquinas pitaban con un ritmo lento, casi respetuoso, como si supieran que estaban presenciando el final de algo más grande que una vida. Su padre estaba muriendo. Don Arturo Mendoza. 68 años. Empresario respetado de la construcción. Padre de 2 hijos. Esposo de Carmen durante 40 años. Hombre admirado por muchos. Temido por algunos. Amado por pocos. Y odiado por uno. Diego no sabía en qué categoría entraba. Tal vez en ninguna. Tal vez solo era invisible. Como siempre lo había sido para ese hombre tendido en la cama de hospital con tubos en los brazos y oxígeno en la nariz. Su hermano mayor, Sebastián, estaba sentado en la silla junto a la cama. Tenía la mano de su padre entre las suyas. Grandes. Fuertes. Heredadas del mismo hombre que ahora se apagaba. Sebastián lloraba en silencio. Con dignidad. Como había aprendido a hacer todo en la vida. Con control. Con mesura. Con la perfección que su padre siempre exigió y que siempre cumplió. Diego no lloraba. No todavía. Porque el dolor todavía no llegaba. Solo había una sensación extraña. Como estar en una sala de espera eterna. Esperando permiso para existir. Para importar. Para ser visto. Un permiso que nunca llegó. Y que intuía no llegaría ni siquiera ahora. Ni siquiera al final. Don Arturo abrió los ojos con esfuerzo. Respiraba con dificultad. Cada inhalación sonaba húmeda. Pesada. Como si sus pulmones fueran bolsas llenas de agua. El doctor había dicho que era cuestión de horas. Tal vez menos. El cáncer de páncreas no perdonaba. No daba segundas oportunidades. No escuchaba súplicas. Solo tomaba. Y se llevaba todo. Acércate, murmuró don Arturo con voz rasposa. Diego dio un paso al frente. El corazón se le aceleró. Por fin. Por primera vez en 32 años. Su padre lo estaba llamando. Lo estaba viendo. Lo estaba incluyendo. Pero entonces don Arturo hizo una seña débil con la mano. Hacia Sebastián. No hacia Diego. Tú quédate, murmuró mirando a su hijo mayor. Los ojos de don Arturo se movieron hacia Diego. Por un segundo. Solo un segundo. Y en ese segundo Diego vio todo. El desprecio. La indiferencia. El rechazo. El no. Diego se quedó congelado. Como estatua de sal. Como Lot mirando atrás. Como quien sabe que si se mueve se desmorona. Papá, dijo. La voz le salió rota. Pequeña. Como la de un niño de 5 años pidiendo permiso para existir. Don Arturo abrió los ojos apenas. Y pronunció las palabras que Diego llevaría tatuadas en el alma por el resto de su vida. No te acerques a mi cama, susurró. La voz era débil pero clara. Firme. Decidida. No quiero verte así. Nunca fuiste lo que esperaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Las máquinas seguían pitando pero Diego ya no las escuchaba. Sebastián bajó la mirada. No dijo nada. No protestó. No defendió a su hermano. Solo se quedó ahí. Inmóvil. Cómplice del silencio. Diego sintió esa humillación antigua. La que siempre regresaba cuando pensaba que ya no podía doler más. La que te enseña que incluso al final hay jerarquías. Que incluso muriendo un padre puede seguir siendo cruel. Que el rechazo no conoce límites. Ni de tiempo. Ni de circunstancia. Ni de decencia. Déjenos solos, ordenó don Arturo cerrando los ojos. Como si la sola presencia de Diego le robara el aire que le quedaba. Diego fue el primero en salir. No corrió.
No lloró. No gritó. Solo caminó. Un pie delante del otro. Por el pasillo largo del hospital. Pasó junto a enfermeras que conversaban en voz baja. Junto a familiares de otros pacientes con caras cansadas. Junto a un altar improvisado a la Virgen de Guadalupe con veladoras encendidas. Salió del edificio. El aire fresco de octubre en Querétaro lo golpeó en la cara. Olía a lluvia próxima. A tierra mojada. A jacarandas. Se sentó en una banca del estacionamiento. Sacó un cigarro. No fumaba desde hacía años, pero ese día necesitaba algo. Cualquier cosa. Para llenar el vacío. Para acallar el grito que tenía atorado en la garganta. Murió esa noche. Don Arturo Mendoza. A las 3 de la madrugada. Solo con Sebastián a su lado. Diego estaba en la sala de espera. Nadie fue a avisarle. Se enteró cuando vio a su hermano salir de la habitación con los ojos rojos y la camisa arrugada. No hizo falta decir nada. Diego lo supo. Por la forma en que Sebastián caminaba. Por el silencio que lo rodeaba. Por el peso que llevaba en los hombros. Papá ya no está, dijo Sebastián con voz quebrada. Diego asintió. No sintió nada. O sintió demasiado. No podía distinguir. ¿Es un alivio o es más dolor? ¿Es liberación o es condena? ¿Es el final o es apenas el principio? 3 días después los reunieron en una sala pequeña del hospital. Diego no entendía por qué. El funeral ya había pasado. La misa de cuerpo presente en la parroquia de la Santa Cruz. El entierro en el panteón municipal. Las condolencias vacías. Las palmadas en el hombro. Los pésames que sonaban a mentiras educadas. Todo eso ya había terminado. Sebastián estaba sentado frente a él. Vestido de traje negro. Impecable como siempre. Diego llevaba una camisa azul marino y pantalones de vestir. Lo mejor que tenía. Que no era mucho. Nunca había sido mucho. La doctora Ramírez entró a la sala. Era una mujer de unos 50 años. Cabello corto. Lentes. Expresión seria pero amable. Traía una tablet en las manos. Buenos días, dijo sentándose frente a ellos. Siento mucho su pérdida. Gracias, respondió Sebastián. Su voz sonaba cansada. Diego no dijo nada. La doctora colocó la tablet sobre la mesa. Su padre dejó un mensaje grabado, explicó. Nos pidió que se reprodujera después de su fallecimiento. Solo para ustedes dos. Diego sintió un escalofrío. Sebastián se enderezó en su silla. ¿Un mensaje?, preguntó. Sí, respondió la doctora. Lo grabó hace 2 semanas. Cuando todavía estaba lúcido. Dijo que era importante. Que no podía morir sin dejarlo. Sebastián sonrió. Pequeño. Seguro. Como quien sabe que va a escuchar palabras de amor. De orgullo. De reconocimiento. Diego no sonrió. Algo en su estómago le decía que esto no terminaría bien. Nada que involucrara a su padre terminaba bien. Para él al menos. La doctora tocó la pantalla. El video comenzó. Don Arturo apareció en la pantalla. Estaba sentado en una silla. En esa misma habitación del hospital. Pero se veía diferente. Más lúcido. Más fuerte. Como si hubiera reunido toda su energía para ese momento. Si estás viendo esto, dijo con voz clara, es porque ya no puedo controlar la historia con palabras. Sebastián se inclinó hacia adelante. Diego se quedó inmóvil. Don Arturo respiró hondo. Durante años mentí, continuó. A mi familia. A mí mismo. A todos. El hijo que rechacé, era el único que sabía la verdad. El aire en la sala se volvió pesado. Denso. Como si faltara oxígeno. Diego sintió que su corazón se detenía. ¿Qué verdad? ¿De qué hablaba? Nunca quise reconocerlo, dijo don Arturo. Su voz temblaba ligeramente.
Porque hacerlo significaba aceptar quién fallé en ser. Sebastián se puso rígido. Su cara cambió. De seguridad a confusión. De confusión a miedo. Dejé pruebas, continuó don Arturo. Documentos. Grabaciones. Cartas. No para pedir perdón. Eso sería hipócrita. Sino para que nadie vuelva a cargar mi culpa. Especialmente él. Diego sintió lágrimas quemar sus ojos. Pero no cayeron. Todavía no. La pantalla se apagó. El silencio que siguió fue brutal. Absoluto. Como si el mundo hubiera terminado y nadie se hubiera dado cuenta. La doctora se levantó. Les daré privacidad, dijo en voz baja. Y salió cerrando la puerta despacio. Diego y Sebastián se quedaron ahí. Mirándose. Sin saber qué decir. Sin saber qué pensar. Sin saber si lo que acababan de escuchar era real o una pesadilla final de un hombre muriendo. Toda mi vida quise que me miraras, dijo Diego finalmente. Su voz salió tranquila. Sin rabia. Sin llanto. Solo verdad. Hoy entendí que no hacía falta. Se levantó. Tomó su chamarra del respaldo de la silla. Salió del hospital sin voltear atrás. Sin rabia. Sin lágrimas. Porque algo había cambiado. Algo fundamental. No ganó un padre. Pero recuperó algo mejor. Su verdad. Y con ella renació cuando ya no podía ser negado. Pero esta historia no empezó ahí. No empezó con la muerte ni con el video. Empezó 32 años atrás. En una casa grande de cantera rosa en el centro histórico de Querétaro. Con un niño de ojos grandes y corazón abierto que todavía creía que su papá era un héroe. Diego nació en marzo. En temporada de lluvias. Su madre siempre decía que por eso lloraba tanto de bebé. Porque traía el agua en el alma. Don Arturo no estuvo presente en el parto. Estaba cerrando un negocio en Monterrey. Cuando llegó 3 días después miró al bebé con una expresión que Carmen nunca pudo descifrar. No era amor. No era rechazo. Era algo intermedio. Como decepción contenida. Como si ya supiera que ese niño no sería lo que él esperaba. Sebastián tenía 5 años cuando Diego nació. Y desde el principio fue el favorito. El primero. El heredero. El que llevaba el nombre del abuelo paterno. El que tenía los ojos de don Arturo. La mandíbula. El carácter. Era un Mendoza completo. Diego no. Diego tenía los ojos de su madre. Más claros. Más suaves. Y algo en su forma de ser que don Arturo nunca pudo entender. Era sensible. Lloraba fácil. Le gustaba dibujar. Leer. Inventar historias. No le gustaba el fútbol. Ni los deportes. Ni la rudeza que don Arturo consideraba esencial en un hombre. Es muy delicado, decía don Arturo a Carmen cuando Diego tenía 4 años. Tienes que endurecerlo. Hacerlo más fuerte. Carmen intentó explicar que cada niño era diferente. Que Diego tenía sus propias cualidades. Que era inteligente. Creativo. Sensible de una forma hermosa. Pero don Arturo no quería escuchar. No quería un hijo sensible. Quería un hijo fuerte. Un guerrero. Un hombre de verdad. Como él. Como Sebastián. La primera vez que Diego sintió el rechazo tenía 7 años. Era el Día del Padre. En la escuela les habían pedido hacer una carta. Diego escribió con su mejor letra. Con dibujos en los márgenes. Con corazones rojos. Papá, eres mi héroe. Te quiero mucho. Eres el mejor papá del mundo. Llegó a casa corriendo. Emocionado. Encontró a su padre en el estudio. Sentado detrás del escritorio grande de caoba. Revisando documentos. Papá, dijo Diego con voz alegre. Te hice algo. Don Arturo levantó la vista. Esperó. Diego le entregó la carta. Doblada con cuidado.
Don Arturo la abrió. Leyó. Su expresión no cambió. No sonrió. No dijo nada. Solo la dejó sobre el escritorio. Ya, dijo. Ahora déjame trabajar. Diego se quedó parado ahí. Esperando más. Una palabra. Un abrazo. Algo. Pero su padre ya no lo miraba. Ya había vuelto a sus papeles. Como si Diego no existiera. Como si la carta no significara nada. Como si el amor de un niño de 7 años no valiera ni siquiera un segundo de su tiempo. Diego salió del estudio con las lágrimas rodando por las mejillas. Fue a su cuarto. Se tiró en la cama. Y lloró hasta que se quedó dormido. Cuando despertó su madre estaba sentada junto a él. Acariciándole el cabello. No te preocupes, mi amor, susurró. Tu papá está muy ocupado. Pero te quiere. Ya lo verás. Diego quiso creerle. Se aferró a esas palabras. Porque un niño necesita creer que su padre lo ama. Aunque todas las evidencias digan lo contrario. Aunque su corazón le grite la verdad. Un niño necesita esa mentira piadosa. Esa ilusión. Aunque lo mate lentamente. Los años pasaron y la diferencia entre los hermanos se hizo más evidente. Sebastián era el hijo perfecto. Sacaba 10 en todo. Era capitán del equipo de fútbol. Tenía amigos. Popularidad. Carisma. Don Arturo iba a todos sus partidos. Gritaba su nombre desde las gradas. Lo abrazaba cuando ganaban. Lo consolaba cuando perdían. Diego también jugaba fútbol. Obligado. Porque su padre insistió. Pero no era bueno. Era lento. Torpe. Se distraía mirando las nubes. Una vez en un partido decisivo falló un gol fácil. Su equipo perdió. Don Arturo estaba en las gradas. Diego lo vio. Vio cómo su padre negaba con la cabeza. Cómo se levantaba y se iba antes de que terminara el partido. Ni siquiera esperó a verlo salir. Esa noche en la cena don Arturo no habló con Diego. Ni una palabra. Le hablaba a Sebastián. A Carmen. Pero cuando Diego decía algo fingía no escucharlo. Era peor que un grito. Peor que un golpe. Era invisibilidad. Era desaparición. Era muerte en vida. Diego dejó de jugar fútbol después de esa temporada. Su padre no protestó. Ni siquiera notó. Para don Arturo Diego ya no existía en ese nivel. Ya había decidido que su hijo menor no valía su tiempo. Que no merecía su atención. Y cuando don Arturo decidía algo no había vuelta atrás. No había apelación. No había perdón. Diego encontró refugio en otras cosas. En la lectura. Devoraba libros. Novelas. Poesía. Historia. Se perdía en mundos donde él podía ser héroe. Donde importaba. Donde era visto. También dibujaba. Tenía talento. Sus maestros lo decían. Su madre guardaba cada dibujo como tesoro. Una vez ganó un concurso estatal de arte. Su pintura fue seleccionada entre cientos. Iba a haber una ceremonia. Un reconocimiento público. Diego le dijo a su padre con semanas de anticipación. Don Arturo dijo que iría. Diego se emocionó. Por fin. Por fin su padre lo vería brillar. Lo vería sobresalir en algo. Lo vería ser especial. Llegó el día. La ceremonia era en el Teatro de la República. Un lugar hermoso. Histórico. Con techos altos y candelabros antiguos. Diego estaba nervioso. Emocionado. Vestido con su mejor ropa. Buscaba a su padre en la audiencia. No lo veía. Siguió buscando. Nada. La ceremonia empezó. Llamaron su nombre. Diego Mendoza, primer lugar categoría juvenil. Aplausos. Diego subió al escenario. Recibió su diploma. Su premio. Sonrió para las fotos.
Pero sus ojos seguían buscando. Buscando a ese hombre que prometió estar ahí. Que nunca llegó. Después su madre le explicó entre lágrimas. Tu padre tuvo una emergencia. Un cliente importante. Una reunión que no podía cancelar. Lo siento, mi amor. Pero yo estaba ahí. Yo te vi. Y estoy muy orgullosa. Diego le agradeció. Abrazó a su madre. Pero algo se rompió ese día. Algo profundo. La esperanza. La ilusión de que algún día sería suficiente. De que algún día su padre voltearía a verlo. Ese día Diego entendió una verdad cruel. No era que su padre estuviera ocupado. Era que Diego no era prioridad. Nunca lo fue. Nunca lo sería. Y esa verdad dolía más que cualquier rechazo explícito. Porque al menos el rechazo es atención. Pero la indiferencia es muerte. En la preparatoria Diego se volvió más callado. Más retraído. Tenía pocos amigos. No porque fuera antipático, sino porque llevaba tanto dolor que no sabía cómo conectar sin abrirse. Y abrirse significaba mostrar la herida. Y la herida era demasiado profunda. Demasiado vergonzosa. Mientras tanto Sebastián florecía. Novias. Fiestas. Reconocimientos. Entró a estudiar ingeniería civil en el TEC de Monterrey. La misma carrera de su padre. Iban a trabajar juntos algún día. Construir el imperio juntos. Sebastián era el príncipe heredero. Diego apenas era el hijo olvidado. El que existía en los documentos pero no en la narrativa familiar. Diego estudió diseño gráfico en una universidad pública de Querétaro. Su padre ni siquiera preguntó dónde. Ni cuándo empezaban las clases. Ni cómo iba. Solo pagaba la colegiatura. Como obligación. Como quien paga impuestos. Sin interés. Sin seguimiento. Diego se graduó con honores. Su madre hizo una pequeña reunión familiar. Nada grande. Solo la familia cercana. Don Arturo llegó tarde. Se quedó una hora. Se fue temprano. Ni siquiera le preguntó a Diego sobre sus planes. Sus sueños. Su futuro. Solo habló con Sebastián sobre un proyecto nuevo. Sobre expandir la constructora. Sobre el futuro brillante que les esperaba. A ellos dos. Diego no existía en ese futuro. Nunca existió. Diego consiguió trabajo en una agencia de publicidad en Querétaro. No pagaban mucho pero le gustaba. Era creativo. Podía expresarse. Hacer cosas bonitas. Sus jefes lo valoraban. Sus compañeros lo respetaban. Ahí no era el hijo rechazado. Era Diego. Talentoso. Trabajador. Valioso. Conoció a Laura en esa agencia. Era diseñadora también. Cabello negro largo. Ojos oscuros. Risa fácil. Se enamoraron despacio. Con cafés en la tarde. Con conversaciones largas. Con silencios cómodos. Laura era la primera persona que Diego dejó entrar. Que vio sus heridas. Que no huyó. Una noche después de 2 años de noviazgo Diego le contó todo. Todo el rechazo. Todo el dolor. Todo el sentirse invisible. Laura lloró con él. No por lástima. Sino por empatía. Porque ella también cargaba heridas. Su padre había sido alcohólico. Violento. Diferente pero igual de doloroso. No estás solo, le dijo tomándole las manos. Y no estás roto. Tu padre es quien está roto. Tú eres hermoso. Completo. Suficiente. Diego lloró. Por primera vez en años. Lloró sin vergüenza. Sin esconderse. Y en los brazos de Laura encontró algo que nunca tuvo en su casa. Aceptación. Se casaron 1 año después. Boda pequeña. Íntima. En una hacienda antigua cerca de San Miguel de Allende. Don Arturo fue a la boda. Porque era lo que se esperaba. Pero llegó tarde.
Se fue temprano. No dio discurso. No brindó por su hijo. Sebastián fue el padrino. Dio un discurso hermoso sobre la familia. Sobre el amor. Sobre desearle lo mejor a Diego. Pero ni una vez mencionó a su padre. Como si también supiera. Como si también cargara la culpa del silencio. De no haber defendido a su hermano. De haber sido cómplice por omisión. Diego y Laura alquilaron un departamento pequeño en Juriquilla. 2 recámaras. Balcón con vista a las montañas. No era lujoso pero era suyo. Ahí construyeron su mundo. Su refugio. Lejos de don Arturo. Lejos del rechazo. Lejos del dolor. Tuvieron una hija. Valeria. Pelo negro rizado. Ojos grandes. Risa contagiosa. Era perfecta. Y en ella Diego encontró la oportunidad de romper el ciclo. De ser el padre que él nunca tuvo. La abrazaba. Le decía que la amaba. Iba a sus festivales escolares. A cada uno. Sin excepción. Sin importar qué. Porque sabía lo que era esperar y que nadie llegara. Y no iba a hacerle eso a su hija. Nunca. Don Arturo conoció a Valeria cuando tenía 2 años. Carmen insistió. Hizo una comida familiar. Diego no quería ir. Pero Laura lo convenció. Hay que intentarlo, dijo. Por Valeria. Merece conocer a su abuelo. Fueron. La casa de los Mendoza seguía siendo imponente. Colonial. Con cantera rosa y fuentes en el patio. Olor a bugambilia. A café de olla. A historia. Don Arturo estaba en la sala. Sentado en su sillón de siempre. Como rey en su trono. Carmen trajo a Valeria. Mira papá, dijo, tu nieta. Don Arturo la miró. 1 segundo. 2. Se parece a ti, le dijo a Sebastián aunque Sebastián no estaba casado y no tenía hijos. Luego volvió a su periódico. Diego sintió el mismo dolor de siempre. Pero esta vez no era por él. Era por Valeria. Por su hija inocente que merecía un abuelo amoroso. Un abuelo que la viera. Que la celebrara. Pero don Arturo no iba a cambiar. No a sus 60 y tantos. No después de toda una vida de ser quien era. Así que Diego tomó una decisión. Se alejó. Cortó contacto casi por completo. Solo veía a su padre en Navidad. En cumpleaños importantes. Por obligación. Por Carmen que sufría la fractura familiar. Pero ya no esperaba nada. Ya no dolía porque ya no había expectativas. O eso se decía a sí mismo. Porque la verdad es que siempre dolía. Siempre había esa parte de niño interior que seguía esperando. Que seguía creyendo que tal vez hoy. Tal vez esta vez. Tal vez su padre volteara y dijera te amo hijo. Pero nunca pasó. Los años siguientes fueron tranquilos para Diego. Trabajaba. Cuidaba a su familia. Vivía su vida lejos de la sombra de don Arturo. Sebastián tomó control de la constructora. La expandió. Era exitoso. Capaz. Justo como su padre había predicho. Diego estaba orgulloso de su hermano. Y también resentido. No por lo que Sebastián tenía sino por lo que Diego nunca tuvo. La atención. El amor. El orgullo paterno. Sebastián intentó acercarse varias veces. Llamadas. Invitaciones a comer. Ofrecimientos de trabajo en la constructora. Diego siempre declinaba. No quiero tu lástima, le dijo una vez. No es lástima, respondió Sebastián. Eres mi hermano. Te quiero. Pero Diego no podía aceptarlo. Porque Sebastián también era el hijo que don Arturo eligió. El preferido. Y estar cerca de él era recordar constantemente que Diego nunca fue elegido. Así que mantuvo distancia. De ambos. De padre e hijo dorado. La única persona de su familia con quien mantuvo contacto real fue Carmen. Su madre.
Ella iba a visitarlo cada semana. Jugaba con Valeria. Cocinaba para ellos. Pozole. Mole. Tamales. Comida que olía a hogar. A amor. A todo lo que faltaba en la casa de Cantera Rosa. Una tarde Carmen le confesó algo. Tenía los ojos llorosos. Las manos temblando. Tu padre no siempre fue así, dijo. Cuando éramos jóvenes era diferente. Más suave. Pero algo cambió cuando Sebastián nació. Se volvió obsesionado con el legado. Con crear un imperio. Con moldear al hijo perfecto. Y cuando tú naciste, su voz se quebró. Cuando naciste yo vi cómo su cara cambiaba. Como si estuvieras de más. Como si un segundo hijo arruinara sus planes. Intenté hacerlo cambiar. Intenté que te viera. Pero él se cerró. Y yo, perdóname Diego. Yo también fallé. Debí protegerte más. Debí enfrentarlo. Pero tenía miedo. Y elegí la paz sobre tu bienestar. Y eso es imperdonable. Diego abrazó a su madre. No es tu culpa, mamá, le dijo aunque no estaba seguro de creerlo completamente. Porque sí era parcialmente su culpa. Porque el silencio también es complicidad. Porque no defender a tu hijo es también un tipo de abandono. Pero era su madre. Y a pesar de todo la amaba. Y entendía. Entendía el miedo. La dependencia. El estar atrapada en un matrimonio donde el poder estaba todo de un lado. Así que la perdonó. Porque perdonar a su madre era más fácil que perdonar a su padre. Porque al menos ella intentó. A su manera limitada y cobarde, pero intentó. Su padre nunca lo hizo. Un día de agosto Diego recibió una llamada de Sebastián. Llorando. Casi incoherente. Es papá, dijo entre sollozos. Tiene cáncer. Páncreas. Avanzado. Le dan meses. Tal vez semanas. Diego sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Cáncer. Su padre se estaba muriendo. Y lo primero que sintió no fue tristeza. Fue pánico. Porque ahora había un límite. Un deadline. Un momento final después del cual ya no habría oportunidad. ¿De qué? No lo sabía. De reconciliación tal vez. De explicaciones. De ese momento de película donde el padre muere y le dice a su hijo todo lo que nunca pudo decir en vida. Diego sabía que eso no pasaría. Conocía a su padre. Don Arturo no era de esos hombres. Pero aún así había una esperanza estúpida. Irracional. Infantil. Que tal vez. Solo tal vez. Al final. Cuando la muerte estuviera cerca. Cuando ya no quedara tiempo para mentiras. Su padre vería. Entendería. Se arrepentiría. Y le diría algo. Cualquier cosa. Que pudiera sanar aunque fuera un poco. Que pudiera cerrar la herida aunque fuera parcialmente. Voy para allá, le dijo Diego a Sebastián. Y colgó. Llegó al hospital esa misma tarde. Don Arturo estaba internado. Habitación privada. Piso 7. Carmen estaba sentada junto a la cama. Sebastián de pie en la ventana. Su padre dormía. Se veía más pequeño. Más frágil. La enfermedad lo había consumido rápido. Diego se acercó despacio. Como quien se acerca a animal herido. Con cuidado. Con miedo. Miró a ese hombre que fue su padre. Que nunca fue su padre realmente. Y sintió una mezcla confusa de emociones. Lástima. Rabia. Dolor. Amor retorcido. Todo junto. Todo al mismo tiempo. Hola papá, susurró aunque su padre no podía escucharlo. Diego visitó el hospital todos los días durante 2 semanas. A veces su padre estaba despierto. A veces no. Cuando estaba despierto Diego intentaba hablar con él. Cosas simples. El clima. Las noticias. Recuerdos de la infancia.
intentando construir puentes con palos y piedras. Con pedazos rotos. Don Arturo respondía con monosílabos. Con silencios. Con miradas que decían vete. Ni una vez preguntó por Valeria. Ni por Laura. Ni por el trabajo de Diego. Ni por su vida. Como si todavía. Como si aún muriendo. Diego siguiera sin existir realmente. Sebastián estaba ahí siempre. Durmiendo en el sillón reclinable. Tomando las decisiones médicas. Siendo el hijo responsable. El hijo perfecto hasta el final. Diego solo visitaba. Unas horas. Luego se iba. A su casa. A su vida. A su familia que sí lo necesitaba. Que sí lo veía. Y se sentía culpable. Por no quedarse más tiempo. Pero también no. ¿Por qué? ¿Por qué debería? ¿Por qué debería darle a su padre algo que su padre nunca le dio a él? ¿Presencia? ¿Atención? ¿Tiempo? No le debía nada. Y sin embargo. Seguía yendo. Porque hay algo en ser hijo que trasciende la lógica. Trasciende el dolor. Trasciende todo. La tarde que don Arturo lo echó de su cama. Esa tarde de octubre que cambió todo. Diego había llegado temprano. Con café para Sebastián. Con pan dulce de la panadería que a su madre le gustaba. Con ganas de hacer algo útil. Algo que importara. Su padre estaba despierto. Más alerta que en días. Los doctores habían dicho que a veces pasaba. Que antes del final hay un momento de lucidez. Como si el cuerpo reuniera fuerzas para una última actuación. Diego pensó que tal vez era su oportunidad. Su momento. Así que cuando su padre dijo acércate. Diego se atrevió a esperar. A creer. A abrir su corazón una última vez. Y entonces vinieron las palabras. No te acerques a mi cama. No quiero verte así. Nunca fuiste lo que esperaba. Y algo en Diego se rompió definitivamente. No era un cristal quebrándose. Era una demolición. Una implosión. Todo el edificio de esperanza que había construido durante 32 años colapsó en un segundo. Y entre los escombros Diego encontró claridad. Su padre nunca iba a cambiar. Nunca iba a amarlo. Nunca iba a verlo. Y no era culpa de Diego. No era porque fuera insuficiente. O débil. O equivocado. Era porque su padre estaba roto. Tan roto que no podía dar lo que no tenía. No podía amar lo que no entendía. No podía aceptar lo que no reconocía en sí mismo. Y esa realización, aunque dolorosa, fue también liberadora. Porque Diego dejó de buscar respuestas en su padre. Dejó de buscar validación. Dejó de buscar amor donde nunca existió. Salió del hospital esa tarde y lloró en su auto durante 1 hora. Lágrimas de duelo. No por el padre que estaba muriendo, sino por el padre que nunca tuvo. Por todos los momentos perdidos. Por todas las palabras nunca dichas. Por todo el amor nunca dado. Lloró hasta que no quedaron lágrimas. Hasta que el pozo se secó. Y entonces respiró. Profundo. Y se sintió extrañamente ligero. Como si algo pesado se hubiera desprendido. Manejó a casa. Laura lo estaba esperando. Lo abrazó sin preguntar. Porque no hacía falta. Valeria corrió hacia él. Papi. Diego la cargó. La abrazó fuerte. Mi amor hermoso, le susurró. Te amo tanto. Y en ese momento. En esa casa pequeña de Juriquilla. Con su esposa y su hija. Diego entendió que ya tenía familia. Ya tenía amor. Ya tenía todo lo que importaba. No necesitaba el amor de su padre para ser completo. No necesitaba su validación para ser valioso. Ya lo era. Siempre lo fue. Solo necesitaba verlo. Su padre murió esa noche. Diego no estaba ahí. Y no se arrepintió. Porque los últimos días de un hombre no borran toda una vida de abandono. La muerte no santifica a nadie.
No convierte malos padres en héroes. Solo los hace muertos. Nada más. Sebastián llamó a las 4 de la madrugada. Papá se fue, dijo con voz rota. Fue en paz. No hubo dolor al final. Diego agradeció a Sebastián por estar ahí. Por ser el hijo que su padre merecía. Por cargar ese peso. Descansa, hermano, le dijo. Y colgó. Se quedó despierto el resto de la noche. Mirando el techo. Pensando. Sintiendo. Procesando. Su padre ya no existía. Y Diego tampoco. El Diego que esperaba ser amado por don Arturo. Ese Diego murió con él. Y en su lugar quedó alguien nuevo. Alguien libre. Alguien que ya no cargaba el peso de ser insuficiente. El funeral fue grande. Como todo lo que hacía don Arturo. Ostentoso. Lleno de gente que lo admiraba. Que lo respetaba. Que hablaba maravillas de él. Gran empresario. Hombre de familia. Pilar de la comunidad. Diego escuchaba y se preguntaba si hablaban del mismo hombre. Del hombre que lo rechazó toda su vida. Del hombre que nunca tuvo una palabra amable para él. Del hombre que eligió un hijo y desechó al otro. Pero así es la muerte. Borra los pecados. Santifica a los pecadores. Convierte historias complicadas en eulogias simples. Sebastián dio el discurso principal. Habló del legado de su padre. De su trabajo duro. De su dedicación. De su amor por la familia. Diego casi se rió. Amor por la familia. ¡Qué ironía! ¡Qué mentira bien vestida! Pero no dijo nada. Solo estuvo ahí. De pie. Inmóvil. Como estatua. Como testigo silencioso de la farsa. Después del entierro hubo una recepción en casa de los Mendoza. Gente comiendo. Bebiendo. Contando anécdotas. Recordando al gran don Arturo. Diego se escapó al jardín. Se sentó bajo el árbol de jacarandas donde jugaba de niño. Donde se escondía cuando su padre gritaba. Donde soñaba con ser alguien más. Con tener otra familia. Otro padre. Otra vida. Laura lo encontró ahí. Se sentó junto a él sin decir nada. Solo tomó su mano. ¿Cómo estás?, preguntó después de un rato. No lo sé, respondió Diego honestamente. Me siento vacío. Pero no es un vacío malo. Es como, espacio. Espacio para algo nuevo. Laura apoyó su cabeza en su hombro. Entonces llenémoslo con amor, dijo. Con nuestra familia. Con vida. Y Diego supo que ella tenía razón. Ese era el camino. No mirar atrás. No cargar el pasado. Sino construir algo nuevo. Algo mejor. Algo que valiera la pena. 3 días después vino la llamada del hospital. La doctora Ramírez. Pidiendo que fueran. Que había algo importante. Diego pensó que era algo administrativo. Papeles que firmar. Trámites que completar. Llegó al hospital esperando eso. No esperaba un video. No esperaba las palabras de su padre grabadas para la posteridad. No esperaba que muerto don Arturo todavía tuviera algo que decir. La sala era pequeña. Blanca. Con olor a limpiador. Sebastián ya estaba ahí. Se veía cansado. Ojeroso. Había envejecido años en días. Diego se sentó frente a él. Se miraron. Y en esa mirada había todo. La historia compartida. Los caminos diferentes. El amor fraternal complicado por el favoritismo paterno. La culpa de Sebastián por ser el elegido. El resentimiento de Diego por ser el descartado. Todo ahí. Sin palabras. La doctora entró. Explicó. Su padre. Un mensaje. Grabado. Para ellos. Diego sintió su corazón acelerarse. ¿Qué podía decir su padre muerto que no dijo en vida? ¿Qué verdad quedaba por revelar? El video empezó.
Y don Arturo apareció. No el hombre moribundo de días atrás, sino algo intermedio. Enfermo pero consciente. Débil pero determinado. Y habló. Si estás viendo esto es porque ya no puedo controlar la historia con palabras. Diego se tensó. ¿Qué historia? Durante años mentí. A mi familia. A mí mismo. El hijo que rechacé era el único que sabía la verdad. El mundo de Diego se detuvo. ¿Qué verdad? ¿De qué hablaba su padre? Su mente corría. Buscando. Intentando entender. Nunca quise reconocerlo. Porque hacerlo significaba aceptar quién fallé en ser. Sebastián se puso pálido. Sus manos temblaban. Diego lo miró. Y vio. Vio miedo. Vio culpa. Vio algo que no entendía todavía. Dejé pruebas, continuó don Arturo. Documentos. Grabaciones. Cartas. No para perdón. Sino para que nadie vuelva a cargar mi culpa. Especialmente él. La pantalla se apagó. Sebastián se levantó de golpe. La silla cayó atrás. No, murmuró. No puede ser. No puede ser cierto. ¿Qué no puede ser cierto? Preguntó Diego. Su voz sonaba extraña. Distante. Sebastián lo miró. Y en sus ojos había pánico. Perdóname, susurró. Diego, yo no sabía. No hasta hace unos meses. Y cuando lo supe no supe qué hacer. Diego se levantó también. El corazón le latía tan fuerte que dolía. ¿Que no sabías? Exigió. Dime. Sebastián respiró hondo. Tembloroso. Papá. Nuestro padre. Él. Su voz se quebró. Él tuvo una aventura. Hace 33 años. Con una mujer que conoció en Monterrey. Una mujer que... Sebastián cerró los ojos. Una mujer que también se llamaba Carmen. Diego sintió que el piso se movía. No. No podía ser. No era posible. Tú no eres hijo biológico de papá, dijo Sebastián finalmente. Las palabras cayeron como bombas. Como meteoritos. Como el fin del mundo. Tú eres hijo de esa otra mujer. ¿Y papá? Papá la obligó a darte a mamá. A nuestra mamá Carmen. Cuando tenías días de nacido. Y ella. Nuestra mamá. Aceptó criarte como suyo. Por amor a papá. Por no perder su matrimonio. Pero papá nunca te perdonó. Nunca perdonó que existieras. Que fueras evidencia de su error. De su pecado. Y por eso. Por eso te rechazó toda tu vida. Diego no podía respirar. No podía pensar. No podía procesar. No era hijo de Carmen. La mujer que lo crió. Que lo amó. Que fue su refugio. No era su madre biológica. Y su padre. Don Arturo. Lo rechazó porque era la prueba viviente de su infidelidad. De su debilidad. De su fracaso moral. Todo. Todo cobraba sentido. El rechazo desde bebé. La preferencia extrema por Sebastián. La crueldad. La indiferencia. No era porque Diego fuera insuficiente. Era porque Diego era inconveniente. Era vergüenza viviente. Era pecado encarnado. ¿Y mi madre? Preguntó Diego. Su voz temblaba. ¿Mi madre verdadera? ¿Dónde está? Sebastián negó con la cabeza. No lo sé. Papá nunca dijo. Pero en el video mencionó documentos. Grabaciones. Deben estar en algún lado. Diego salió de la sala. Caminó rápido. Casi corriendo. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba procesar. Toda su vida era mentira. Todo lo que sabía sobre sí mismo era falso. Carmen no era su madre. Aunque lo había amado como tal. Don Arturo lo rechazó por razones aún más crueles de lo que pensaba.
Y había otra mujer. Una mujer que lo tuvo. Que lo dio. Que lo abandonó. O que fue forzada a abandonarlo. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? ¿Sabía de él? ¿Lo buscó alguna vez? ¿Lloró por él? ¿O lo olvidó fácilmente? Las preguntas lo ahogaban. Salió del hospital. Se sentó en el mismo lugar donde se sentó 2 semanas atrás después del último rechazo de su padre. Y lloró. Pero este llanto era diferente. No era por rechazo. Era por confusión. Por identidad perdida. Por verdades reveladas demasiado tarde. Laura llegó media hora después. Sebastián la había llamado. Le había contado. Ella se sentó junto a Diego. Lo abrazó. Y él lloró en sus brazos como niño. Como bebé abandonado. Como hijo perdido. No sé quién soy, sollozó. No sé de dónde vengo. No sé nada. Laura le acarició el cabello. Tú eres Diego, dijo con voz firme. Mi esposo. El padre de Valeria. Un hombre bueno. Talentoso. Amoroso. Eso no cambia. No importa quién te tuvo. Importa quién eres. Y tú eres hermoso. Completo. Suficiente. Y Diego quiso creerle. Se aferró a esas palabras como a salvavidas. Porque se estaba ahogando en un mar de identidad fracturada. Pasaron días. Diego no podía dormir. No podía comer. No podía funcionar. Llamó a Carmen. A la mujer que lo crió. Que pensaba que era su madre. ¿Es verdad?, preguntó sin saludar. Carmen lloró al otro lado de la línea. Sí, susurró. Es verdad. Y perdóname. Perdóname por mentirte. Pero te juro que te amé. Como madre verdadera. Desde el momento que te tuve en mis brazos. Fuiste mío. Eres mío. Sangre o no. Diego colgó. No podía hablar. No podía pensar. Necesitaba respuestas. Necesitaba documentos. Necesitaba verdad completa. Fue a casa de los Mendoza. La casa donde creció. Que ahora era de Sebastián técnicamente. Entró. Fue directo al estudio de su padre. Al escritorio de caoba donde todo pasaba. Empezó a buscar. Entre papeles. Entre archivos. Entre secretos guardados. Y encontró. Una carpeta. Escondida en el cajón más profundo. Con llave. Sebastián le dio la llave. Temblando. Adentro había documentos. Certificado de nacimiento original. Madre, Carmen Estrada. Diferente apellido que la Carmen que conocía. Fecha y lugar, Monterrey. Había fotos. De una mujer joven. Bonita. Ojos grandes. Como los de Diego. Su madre. Su madre verdadera. Había cartas. Escritas por ella. Para don Arturo. Suplicando. Pidiendo ver a su bebé. Diciendo que se arrepentía. Que la habían forzado. Que quería a su hijo de vuelta. Las cartas dejaban de llegar después de 2 años. Como si se hubiera rendido. O como si algo hubiera pasado. Había una última carta. De un abogado. Notificando que Carmen Estrada había fallecido. Accidente de auto. Diego tenía 4 años. Su madre. Su madre biológica. Murió cuando él tenía 4 años. Sin haberlo visto nunca. Sin haberlo abrazado. Sin haberlo conocido. Solo lo tuvo días. Horas tal vez. Y luego se lo quitaron. Y pasó el resto de su corta vida intentando recuperarlo. Y falló. Y murió. Sola. Sin su hijo. Diego cayó de rodillas en ese estudio. Sosteniendo las cartas. Leyendo las palabras de una mujer que nunca conoció pero que lo amó. Que luchó por él.
Que no lo abandonó por elección sino por fuerza. Mamá, lloró. Mamá, perdóname. Perdóname por no saber. Por no buscarte. Por vivir sin conocerte. Pero también había rabia. Rabia hacia don Arturo. Hacia el hombre que causó todo esto. Que embarazó a una mujer. Que la obligó a dar a su bebé. Que mintió a todos. Que rechazó a ese bebé toda su vida porque le recordaba su pecado. Que destruyó 3 vidas. La de Carmen Estrada. La de Carmen Mendoza. Y la de Diego. Todo por orgullo. Por imagen. Por no querer admitir su error. Egoísta, gritó Diego en ese estudio vacío. Cobarde. Monstruo. Arruinaste todo. A todos. Y ni siquiera tuviste el valor de decirlo en vida. Tuviste que dejarlo grabado. Ponerlo en video. Para que explotara después. Para no enfrentar las consecuencias. Para controlar la narrativa hasta después de muerto. Sebastián entró al estudio. Vio a Diego en el suelo. Dio las cartas. Se arrodilló junto a él. Lo siento, hermano, dijo. Siento tanto que hayas tenido que vivir esto. Diego lo miró. ¿Tú lo sabías?, preguntó. Sebastián negó. No hasta hace 3 meses. Papá me lo dijo cuando supo que se estaba muriendo. Me pidió que guardara el secreto. Que dejara que muriera con él. Pero no pude. Le dije que tenías derecho a saber. Y por eso grabó el video. No por bondad. Sino porque sabía que yo te lo diría de todas formas. Así que tomó control. Decidió cómo se contaría la historia. Hasta el final intentó controlar. Diego rió. Sin humor. Sin alegría. Solo amargura. Por supuesto que lo hizo. Era él. Siempre controlando. Siempre manipulando. Hasta muerto. Los hermanos se quedaron ahí. En el estudio. Rodeados de secretos. De mentiras. De verdades tardías. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sebastián. Diego respiró hondo. Voy a buscarla, dijo. A mi madre. Aunque esté muerta. Voy a buscar su tumba. Voy a conocerla. Aunque sea así. Y voy a agradecerle. Por luchar. Por intentar. Por amarme aunque no pudiera tenerme. 2 semanas después Diego viajó a Monterrey. Solo. Laura quería ir pero él necesitaba esto. Necesitaba enfrentarlo solo. Fue al registro civil. Con los documentos que encontró. Buscó información sobre Carmen Estrada. Encontró su acta de defunción. Lugar de entierro, Panteón Municipal de Monterrey. Fue ahí. Un cementerio grande. Antiguo. Árboles viejos. Lápidas con musgo. Buscó. Preguntó. Un trabajador le ayudó. Carmen Estrada. Sección D. Tumba 47. Diego caminó despacio. Como quien se acerca a algo sagrado. Llegó. Lápida simple. Gris. Carmen Estrada. 1965 a 1994, amada hija. Hermana. Madre. La última palabra lo golpeó. Madre. Alguien sabía. Alguien puso eso. Reconoció que ella fue madre. Aunque su hijo no estuviera ahí. Aunque nadie más lo supiera. Diego se arrodilló frente a la tumba. Puso las manos sobre la lápida. Caliente por el sol. Áspera. Real. Hola mamá, dijo. Su voz se quebró. Soy Diego. Tu hijo. Perdón por no venir antes. Perdón por no haberte conocido. Perdón por todo lo que te hicieron. Las lágrimas caían libres. Sin control. Quiero que sepas que leí tus cartas. Sé que luchaste por mí. Sé que me amaste. Y eso significa todo. Significa que no fui un error. No fui basura.
No fui nada de lo que papá. De lo que don Arturo me hizo sentir. Fui tu hijo. Fui amado. Fui deseado. Y gracias. Gracias por eso. Se quedó ahí una hora. Hablándole. Contándole de su vida. De Laura. De Valeria. De todo lo que ella se perdió. De todo lo que él se perdió sin ella. Prometió volver. Prometió cuidar su tumba. Prometió honrar su memoria. Porque ella lo merecía. Merecía ser recordada. Amada. Honrada. Se levantó finalmente. Besó la lápida. Y se fue. Más ligero. Como si algo hubiera sanado. No completamente. Nunca completamente. Pero sí suficiente. Suficiente para seguir. Para vivir. Para ser. De regreso en Querétaro, Diego tuvo que decidir qué hacer con la información. Contarle a Valeria. A Laura ya lo sabía. Carmen Mendoza también. Sebastián. Todos los involucrados sabían. ¿Pero qué del mundo? ¿Qué de los amigos de su padre? ¿De los socios? ¿De la gente que lo admiraba? Diego podría arruinar la reputación de don Arturo. Podría exhibir sus pecados. Vengarse públicamente. ¿Pero para qué? ¿A quién ayudaría? No a él. No a su madre muerta. No a Carmen Mendoza, que sufrió en silencio. Solo satisfaría sed de venganza. Y Diego descubrió que no tenía sed. No más. Estaba cansado. Cansado de dolor. Cansado de rabia. Cansado de ser definido por el rechazo de su padre. Decidió guardar silencio. No por su padre. Sino por sí mismo. Por paz. Por cierre. Por posibilidad de seguir adelante sin cargar más peso. La verdad era suya ahora. De nadie más. Y eso era suficiente. Habló con Carmen Mendoza. La mujer que lo crió. Se sentaron en el jardín de la casa donde él creció. Bajo el árbol de jacarandas. Te perdono, mamá, le dijo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo que fue complicado. Que fue imposible. Y aunque duele. Aunque todo duele. Sé que me amaste. Eso nunca estuvo en duda. Y eso es lo que importa. Carmen lloró. Lo abrazó. Fuerte. Gracias, susurró. Gracias por no odiarme. Porque te juro. Te juro que desde el momento que te vi fuiste mío. Y nada. Ni sangre ni verdad ni nada va a cambiar eso. Diego la creyó. Porque era verdad. Ella lo crió. Lo amó. Lo protegió lo mejor que pudo dentro de un matrimonio imposible. No era su culpa. O no completamente. También era víctima. De don Arturo. De su crueldad. De su egoísmo. La vida siguió. Como siempre sigue. Diego volvió al trabajo. A su casa. A su rutina. Pero algo había cambiado. Había claridad. Había entendimiento. Había paz con la verdad. Su padre lo rechazó no porque Diego fuera insuficiente, sino porque don Arturo era cobarde. Era un hombre que no pudo enfrentar sus errores. Que proyectó su vergüenza en un niño inocente. Que destruyó vidas por orgullo. Y eso decía todo sobre don Arturo. Nada sobre Diego. Diego era bueno. Era suficiente. Era valioso. Siempre lo fue. Solo necesitaba la verdad para verlo. Una tarde de noviembre Diego estaba en su casa. Valeria jugaba en el piso. Laura cocinaba. Olía a mole. A tortillas. A hogar. Diego miró alrededor. A su pequeña casa. A su pequeña familia. Y se dio cuenta. Se dio cuenta que tenía todo. Todo lo que realmente importaba. Amor. Paz. Familia que lo elegía. Que lo veía. Que lo valoraba. No necesitaba el amor de un padre muerto.
No necesitaba validación de un fantasma cruel. Solo necesitaba amarse a sí mismo. Aceptarse. Con toda su historia complicada. Con toda su verdad dolorosa. Con todo su pasado roto. Porque no era su culpa. Nunca lo fue. Valeria corrió hacia él. Papi, mira. Dibujé algo para ti. Era un dibujo. De la familia. Mamá. Papá. Valeria. Todos tomados de la mano. Sonriendo. Es hermoso, mi amor, dijo Diego. Lo voy a guardar para siempre. Como Carmen guardaba tus dibujos cuando eras niño, dijo Laura desde la cocina. Diego sonrió. Sí. Como ella los guardaba. Porque eso es amor. Guardar. Valorar. Ver. Y él iba a hacer eso. Con su hija. Con su familia. Iba a romper el ciclo. Iba a ser el padre que nunca tuvo. Iba a dar el amor que nunca recibió. Y en eso. En esa decisión consciente. Diego encontró propósito. Encontró redención. No por su padre. Por sí mismo. Toda mi vida quise que me miraras, le había dicho Diego a su padre muerto a través de ese video. Hoy entendí que no hacía falta. Y era verdad. No hacía falta. Porque la validación que buscaba no podía venir de don Arturo. Tenía que venir de adentro. De Diego mismo. Y ahora la tenía. No ganó un padre. Pero recuperó algo mejor. Su verdad. Su identidad. Su paz. Y con ella renació. No como hijo rechazado. Sino como hombre completo. Como padre amoroso. Como esposo dedicado. Como persona valiosa. Don Arturo intentó destruirlo. Desde bebé hasta su último aliento. Pero falló. Porque Diego sobrevivió. Diego creció. Diego se convirtió en todo lo que don Arturo nunca fue. Compasivo. Honesto. Amoroso. Presente. Y esa era la mejor venganza. No destruir la reputación de su padre. Sino construir una vida tan llena de amor que el rechazo se volviera irrelevante. Tan llena de propósito que el dolor se volviera lección. Tan llena de verdad que las mentiras se volvieran obvias. Y Diego lo logró. A pesar de todo. A pesar del rechazo. A pesar de la verdad dolorosa. A pesar de crecer sintiéndose invisible. Lo logró. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era victoria. Años después Diego volvió a Monterrey. A la tumba de su madre biológica. Esta vez llevó a Valeria. Ella tenía 8 años. Suficiente para entender algo. No todo. Pero algo. Valeria, dijo Diego arrodillándose junto a ella, quiero presentarte a alguien muy especial. Esta es Carmen Estrada. Mi mamá. Pero no la abuela Carmen que conoces. Otra Carmen. Mi mamá biológica. Valeria frunció el ceño. ¿Tienes 2 mamás? Sí, respondió Diego. Es complicado. Pero esta señora. Esta mujer. Me tuvo cuando era bebé. Y aunque no pudo quedarse conmigo me amó mucho. Y quería que la conocieras. Valeria se acercó a la tumba. Tocó la lápida con su manita pequeña. Hola, dijo con voz seria. Soy Valeria. La nieta que nunca conociste. Gracias por tener a mi papá. Es el mejor papá del mundo. Diego sintió lágrimas. Pero eran diferentes. No de dolor. De gratitud. De ciclo cerrado. De sanación. Porque su madre aunque muerta recibió algo. Recibió reconocimiento. De su nieta. De la siguiente generación. Fue vista. Honrada. Recordada. Y Diego cumplió su promesa. De no dejarla olvidada. De mantener su memoria viva. Aunque fuera así. Pequeño. Privado. Era suficiente. Se quedaron ahí media hora.
Diego le contó a Valeria historias. De lo poco que sabía. De lo que imaginaba. De la mujer que su madre fue. Valeria escuchaba con atención. Con respeto. Con amor infantil que no juzga. Solo acepta. Cuando se fueron, Valeria tomó la mano de su padre. Papá, dijo, ¿por qué tu otro papá? El abuelo que no conocí. ¿Por qué te trató mal? Diego pensó cómo responder. Con verdad. Pero verdad apropiada para 8 años. Porque tenía miedo, dijo finalmente. Miedo de sus errores. Y cuando la gente tiene mucho miedo a veces lastima a otros. Pero no fue tu culpa, ¿verdad? No, mi amor. Nunca fue mi culpa. ¿Y me vas a tratar mal a mí? Jamás. Jamás. Te amo más de lo que puedes imaginar. Y siempre voy a estar aquí. Siempre te voy a ver. Siempre vas a importar. Te lo prometo. Valeria sonrió. Lo sé, papi. Y Diego supo que lo sabía. Porque él se aseguró. Cada día. Con cada acción. De que su hija nunca dudara. Nunca se preguntara. Nunca sintiera lo que él sintió. El ciclo estaba roto. Definitivamente. Si hay algo que Diego aprendió de todo esto. De toda la historia complicada y dolorosa. Es que la familia no es solo sangre. Es elección. Es acción. Es presencia. Carmen Mendoza no lo tuvo, pero lo amó como hijo. Eso la hizo madre. Carmen Estrada lo tuvo, pero no pudo quedárselo. Eso no la hizo menos madre. Luchó. Amó. Lloró. Eso es ser madre. Don Arturo lo engendró, pero nunca lo vio. Eso no lo hizo padre. Padre es quien está. Quien ama. Quien ve. Y don Arturo nunca fue eso. Para Diego al menos. Pero está bien. Porque Diego no necesitaba su amor para ser completo. Tenía amor. De Laura. De Valeria. De Carmen Mendoza. De amigos. De sí mismo. Y ese amor era suficiente. Más que suficiente. Era todo. La tumba de don Arturo está en el mismo panteón donde fue enterrado. Diego la visitó una vez. 2 años después de su muerte. Solo para cerrar. Para decir palabras finales. Se paró frente a la lápida grande. Pretenciosa. Con frase inspiracional que don Arturo nunca vivió. No sintió nada. Ni rabia. Ni dolor. Ni amor. Solo indiferencia. Como cuando ves a un extraño. Porque eso era don Arturo ahora. Un extraño. Un hombre que compartió ADN pero nada más. Gracias, dijo Diego finalmente, por enseñarme cómo no ser. Por mostrarme el costo del orgullo. De la cobardía. Del rechazo. Porque gracias a ti sé exactamente qué tipo de padre quiero ser. Qué tipo de hombre quiero ser. Así que gracias. Y adiós. Y se fue. Sin voltear. Sin regresar. Ese capítulo estaba cerrado. Definitivamente. Para siempre. Hoy Diego tiene 38 años. 6 años desde la muerte de su padre. Desde la revelación. Desde la verdad. Sigue trabajando en diseño. Ahora tiene su propia agencia pequeña. No es rica pero es suya. Valeria tiene 11. Está en la secundaria. Le gusta dibujar como su padre. Y leer. Y soñar. Diego la apoya en todo. Va a cada evento. Cada festival. Cada momento importante. Porque sabe lo que es esperar y que nadie llegue. Y no va a hacerle eso. Nunca. Laura y él siguen juntos. Más fuertes. El dolor los unió en lugar de separarlos. Porque eligieron procesarlo juntos. No en silencio sino en conversación. En lágrimas compartidas. En sanación mutua. Sebastián y Diego se acercaron. Los hermanos. Ahora hablan regularmente.
Comen juntos una vez al mes. Han sanado lo que su padre rompió. Porque eligieron hacerlo. Eligieron ver más allá del favoritismo. De la herida. De todo lo que los separaba. Y encontraron amor fraternal real. Auténtico. Construcción sobre ruinas. Carmen Mendoza vive ahora con Sebastián. En la casa grande de cantera rosa. Pero Diego la visita. Con Valeria. Con Laura. Y hay amor. Amor complicado. Amor con cicatrices. Pero amor real. Porque perdonar no significa olvidar. Significa soltar. Significa elegir amor sobre resentimiento. Futuro sobre pasado. Y Diego eligió eso. Eligió vivir. Y en esa elección encontró libertad. Encontró paz. Encontró vida que vale la pena vivir. A veces en noches tranquilas. Cuando Valeria duerme y Laura lee. Diego se sienta en el balcón de su casa. Mira las estrellas sobre Querétaro. Y piensa en todo. En su padre. En sus madres. En su historia complicada. Y se da cuenta de algo. Se da cuenta que el rechazo de su padre fue el regalo más extraño. Porque lo obligó a buscar validación en sí mismo. Lo obligó a construir valor propio. Lo obligó a romper ciclos. A ser mejor. Si don Arturo lo hubiera amado, Diego tal vez habría sido como él. Tal vez habría repetido patrones. Tal vez habría sido empresario exitoso pero padre terrible. Pero el rechazo lo forzó a elegir diferente. A ser consciente. A prometer nunca causar el dolor que él sintió. Y en eso. En esa promesa cumplida diariamente. Diego encontró propósito. Encontró redención. No por su padre. Por sí mismo. Por su hija. Por romper cadenas que habían atado generaciones. Y eso. Eso era victoria. Victoria tranquila. Victoria sin espectadores. Victoria privada pero real. La mejor victoria. Porque no necesitaba validación externa. No necesitaba que nadie más la viera. Él la sabía. Y era suficiente. La última vez que Diego pensó en las palabras de su padre. No te acerques a mi cama. Ya no dolían. Eran solo palabras. Palabras de hombre moribundo y asustado. Palabras que revelaban más sobre el que las dijo que sobre el que las escuchó. Diego no necesitaba acercarse a esa cama. No necesitaba estar en ese momento. Porque ese momento no era sobre él. Era sobre su padre. Sobre su miedo. Sobre su incapacidad de amar. Sobre su fracaso como humano. Y Diego ya no cargaba eso. Lo soltó. Cómo se suelta lastre. Cómo se suelta ancla. Para poder volar. Para poder navegar. Para poder vivir. Y vivía. Realmente vivía. No sobrevivía. No existía. Vivía. Con propósito. Con amor. Con verdad. Con familia que eligió y que lo eligió. Con paz ganada a través de dolor procesado. Con libertad comprada con precio alto pero que valió la pena. Valió cada lágrima. Cada noche oscura. Cada momento de duda. Porque al final. Al otro lado del dolor. Estaba él. Diego completo. Diego libre. Diego amado. Diego suficiente. Y eso. Eso era todo lo que siempre necesitó. Todo lo que siempre buscó. Y finalmente lo encontró. No en su padre. En sí mismo. Donde siempre estuvo. Esperando ser visto. Por la única persona cuya opinión realmente importaba. La suya. Si esta historia te llegó. Si sentiste algo. Si te viste reflejado. Quiero que sepas algo. El rechazo no te define. No importa de quién venga. No importa cuánto duela. No importa cuánto tiempo dure. No te define. Tú te defines. Con tus acciones. Con tus elecciones. Con cómo amas.
¿Cómo vives? ¿Cómo tratas a otros? Eso es lo que importa. No el amor que no recibiste, sino el amor que das. El amor que construyes. El amor que eliges. Y si alguien no te vio, si alguien no te valoró, si alguien no te amó como merecías, ese es su fracaso. No el tuyo. Tú eres suficiente. Siempre lo fuiste. Solo necesitas verlo. Creerlo. Vivirlo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te veas con claridad, vas a entender. Vas a entender que no necesitabas su amor. Nunca lo necesitaste. Porque el amor más importante es el que te das a ti mismo. Es aceptación. Es compasión. Es verdad. Y cuando lo tienes. Cuando realmente lo tienes. El rechazo de otro se vuelve irrelevante. Se vuelve ruido distante. Se vuelve historia que no dicta tu futuro. Y eres libre. Finalmente libre. Para ser quien realmente eres. Sin máscaras. Sin disculpas. Sin cargar dolor ajeno. Solo tú. Hermoso. Complicado. Suficiente. Y eso es todo. Eso es suficiente. Siempre lo fue. Si te gustó esta historia y quieres seguir escuchando historias que tocan el corazón, que te hacen sentir, que te recuerdan que no estás solo, te invito a que te suscribas al canal Historias para Distraerte. Subimos videos nuevos todos los días. Historias reales. Historias humanas. Historias que importan. Porque todos necesitamos recordar que nuestro dolor es válido. Que nuestras luchas importan. Que nuestra sanación es posible. Así que suscríbete. Activa la campanita. Comparte con alguien que necesite escuchar esto. Y recuerda. Tu historia no termina con el dolor. Tu historia apenas comienza. Y va a ser hermosa. Diferente tal vez de lo que planeaste. Complicada seguramente. Pero hermosa. Porque será tuya. Auténticamente tuya. Y nadie puede quitarte eso. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces cuídate. Ámate. Y recuerda. Vales. Siempre valiste. Y siempre valdrás.